Muchas gracias, muy buen día. Pues si me permiten, quiero aprovechar los primeros minutos de esta intervención para pues refrendar lo que desde inicio de estas charlas he estado determinando y que yo creo que se encrudece en cuanto a este derecho a la educación. Yo he sustentado que el procedimiento que se efectuó en México ha sido incorrecto. Muchos de los colegas han estado en desacuerdo conmigo porque dicen que no se han suspendido derechos. Sin embargo, el único procedimiento que nuestra Constitución contempla es para restringir, y una restricción va directamente hacia criterios que puedan mermar el contenido esencial del derecho. Y aquí tenemos en el derecho a la educación una clara evidencia de que se está restringiendo este derecho fundamental, y lo está haciendo un consejo de salubridad a través, de manera directa o indirecta, a través de invitarnos a quedarnos en casa. Los procedimientos constitucionales son muy importantes porque el único previsto en nuestra Constitución para efectos de restringir es precisamente el estado de excepción. Y a diferencia de otros estados o de otras constituciones, mejor dicho, como Chile, entre otras, que este estado de excepción responde a muchas veces contexto bélico. Nuestro artículo 29 estaba recientemente reformado en el año 2011, no fue la única reforma al artículo primero, y además se hizo de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y los procedimientos son importantes porque aquí no ha participado el Congreso de la Unión, que está desaparecido, pero también quiero decir que incluso en este estado de excepción, lo que no se puede en ningún estado, incluso en la normalidad constitucional, lo que no se puede suspender son las garantías jurisdiccionales. Y recientemente ante la Corte Interamericana, ya algunos colegas constitucionalistas, entre ellos Pedro Salazar, está denunciando este letargo del Poder Judicial, y que creo que por eso es importante este conjunto de actividades académicas auspiciadas por organismos defensores de derechos humanos, en este caso la Comisión, porque a distinción de muchos otros estados, México, sus instituciones han desaparecido. El Congreso de la Unión no aparece, no ha podido funcionar, y el Poder Legislativo, perdón, el Poder Judicial está aletargado. Entonces, mientras que en otros estados dicen que hay un protagonismo del Estado, aquí las instituciones han desaparecido y poco a poco han estado retomando sus actividades. Por lo tanto, creo que debemos denunciarlo, y los procedimientos son importantes porque en principio hay que determinar que ahora el presidente de la República, bajo este argumento de la pandemia, está queriendo tomar el que pueda aprobar o el que pueda diseñar el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Por lo tanto, a mí me parece que hay que, este tipo de foros, pues hay que denunciar, y también hay que establecer y hay que llamar a que el Poder Legislativo, el Congreso, esté haciendo sus funciones, buscar la manera, y también el Poder Judicial. Y lo digo porque precisamente a través de este proceso, que para mí es anómalo, pues se ha restringido el derecho a la educación, y se han dejado de ver los daños colaterales que hay en relación a esto. Porque, bueno, yo simplemente quiero decir que ya el proyecto humanitario de Médicos Sin Fronteras determina que por cada persona que estemos salvando por el COVID, en el contexto de los estados latinoamericanos, algunos otros continentes, vamos a perder, sobre todo por haber suspendido las actividades de vacunación, se podrían perder más de 100 vidas de los niños. Ya algunos periódicos, como en El País, estaban denunciando en los primeros días de la pandemia en estados como España la desaparición de los niños, ¿no? También el Programa Mundial de Alimentos habla de que podrían alcanzarse niveles bíblicos de hambruna en los niños. Entonces, parece ser que hemos olvidado esta parte de la protección, sobre todo pues de la educación, y con especial atención de la educación básica. Creo que esto es importante, lo hemos dejado de lado. Y creo que, bueno, voy a entrar ahora en relación al derecho a la educación. Nosotros, nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos,
nos marca en el artículo 26 de una manera muy, muy directa cuál es el objeto de la educación. Y este es el pleno desarrollo de la personalidad humana. El pleno desarrollo de la personalidad humana. Para mí, el problema radica en el que nuestro Estado mexicano tomó como uno de sus principales medidas o procesos para poder garantizar este derecho la televisión, porque el 92% de los hogares en México tienen televisión, y a través de un programa que se llama Aprendiendo en Casa. Sin embargo, siguió contemplando los mismos objetivos, los contenidos, las competencias y por lo tanto las actividades diseñadas en un contexto que no es este. Es decir, los niños a través de estos programas siguen avanzando en los textos, en los libros de texto, los cuales fueron diseñados para un ambiente en la escuela, con el contacto con sus compañeros y en contacto total con las profesoras. Y entonces, de entrada, parece ser que lo que les interesa es que estén avanzando en terminar sus libros y estas actividades que no fueron diseñadas para este ambiente, para este ambiente, si no fueron diseñadas para el ambiente escolar, y que hoy se esté dejando de lado el contexto. Y el contexto es distinto. Estamos tomando a la casa como un laboratorio escolar y simple y sencillamente a los padres a través de esta comunicación unidireccional, porque la televisión no permite el contacto con el profesor y es la herramienta principal que se está tomando en educación básica y se está avanzando simplemente en concluir los textos que fueron diseñados para el ambiente de la escuela y no para la casa. Por lo tanto, me parece que la visión que tenemos de la educación es muy precaria, porque la educación no necesariamente, este conjunto de actividades nos va a llevar a cumplir ese objetivo. Y también otro de los aspectos que se nos está dejando de lado es el hecho de tomar en cuenta a los niños para el diseño de estas estrategias de aprendizaje. Desde la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, uno de los grandes derechos es el que se tome en cuenta a los niños en los asuntos que tienen relación con ellos. Se han hecho algunos estudios en el tenor de preguntarle a los niños qué es lo que más extrañan de la escuela y es el ambiente de sus compañeros, el contacto, el recreo. ¿Qué es lo que peor llevan? El cúmulo de actividades que se han realizado, que han enviado a los hogares y no necesariamente quiere decir que se les esté educando. Luego entonces parece ser que esta estrategia de un cúmulo de actividades a través de la televisión en su gran porcentaje en educación básica no está funcionando. Y no está funcionando porque no se toma en cuenta que los padres tienen distinta instrucción y además ahora bajo distintas, tensiones, porque pues estamos bajo una pandemia en donde los padres, algunos tienen que seguir trabajando desde casa, no se toma en cuenta que algunos tienen a su cargo 3, 4 hijos, algunos uno, no se toma en cuenta que hay familias monoparentales en donde la mamá o el papá es el único que se hace cargo de los niños y todos estos factores que se han dejado de lado. Y el seguir teniendo desarrollo de actividades que no fueron diseñadas para un ambiente en casa, nos está dejando, no nos está permitiendo aprender de la crisis. Porque la escuela, la casa puede ser un laboratorio muy importante para netamente continuar el aprendizaje y la educación de los niños. Creo que una de las cosas que podríamos haber avanzado es esa relación que era poca por el cúmulo de trabajo fuera de casa entre los padres con los niños. Y creo que esta pandemia lo que más nos podría haber dejado de aprendizaje es esta precisamente relación de los padres con los niños. Sin embargo, bajo el estrés, bajo el conjunto de actividades que se están realizando, no lo estamos logrando aprovechar. Creo que el aprendizaje podría haberse diseñado desde tomar a la casa como este laboratorio escolar y buscar actividades que pudieran netamente mejorar la relación entre los padres con los niños e incluso las familias con la escuela, a través de actividades diversas que pudieran estar generando ese pensamiento crítico, ese pensamiento, incluso actividades artísticas, mejorar la lectura en casa, en grupo, el poder enseñarle también cosas, que es otro de los elementos para la educación, asuntos, cosas que les puedan servir en la vida real. Y qué mejor
que el poder también trabajar sobre los valores en casa, la solidaridad y el apoyo mutuo que debe existir entre los integrantes de la familia. Sin embargo, esto no ha sido así. Y bueno, simplemente quiero comentar que ya Corte Interamericana, a través de Tatiana Reynís, eh, está reportando un aumento de violencia al interior de las familias, en México, con especial atención en el aumento de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. No lo sé si este conjunto de actividades sin más esté generando mayor tensión al interior de las familias. Y creo que debemos abrir este panorama de la educación, donde la educación no se puede garantizar con un conjunto de actividades que además no han sido diseñadas para este contexto, sino podríamos abrir el libre desarrollo de la personalidad del niño a partir de este contexto con actividades múltiples. El aumentar, pues sí, el acceso a la cultura a través de programas culturales, a través de que se pueda diseñar pintura con los padres, el que aprendan actividades a cocinar, el que aprendan a poner un botón y que podamos ser más flexibles al momento de evaluar. Creo que se nos está yendo esta oportunidad de generar esos lazos entre la familia o los padres con los niños, y pareciera ser que solamente nos interesa el terminar los textos o el terminar los libros. Y una cosa que quiero con ello terminar es también la poca supervisión de la educación hacia las escuelas privadas. Parece ser que hemos bajado el derecho humano de la educación cuando se trata de escuelas privadas a un servicio. Y tan es así que quienes se encargan de regular la prestación de estos servicios educativos, pues es Profeco, ¿no? Como aconteció en el sismo en la Ciudad de México, en donde empezó a emitir una serie de criterios para que no se cobraran las colegiaturas. Y parece ser que a las escuelas privadas hemos convertido la educación en un negocio y entonces no las hemos podido vigilar, y prácticamente hemos dejado en manos de Profeco el que pueda regular cómo se está otorgando este derecho humano a la educación por parte de particulares. Y hay jurisprudencia en otros países, incluso en Colombia, en donde se ha determinado que cuando el Estado le permite, le autoriza a un particular la prestación de un derecho fundamental, luego entonces este particular debe estar sometido a las mismas exigencias y a la justiciabilidad del derecho, porque el Estado le está dando la autoridad o la autorización para poder garantizar un derecho fundamental. Y me parece que debemos abrir este panorama porque las comisiones de derechos humanos no han podido, incluso no hay criterios para que puedan también supervisar cómo se está efectuando este derecho, no solo a la luz de la pandemia, sino en la normalidad por parte de las escuelas privadas. Luego entonces tenemos que hablar también de la justiciabilidad de este derecho y el hecho de que no se convierta en un negocio por parte de las escuelas privadas. Y sobre todo porque hoy pues se está pagando la colegiatura y sin embargo, sobre todo hablando de clase media, se paga la colegiatura y sin embargo los padres están siendo la herramienta principal para poder impartir o para poder llevar a cabo estas actividades. Se está utilizando todos los recursos, electricidad y todos los recursos por parte de las familias y sin embargo las cuotas escolares siguen siendo las mismas. Creo que ahí debemos poner un foco y sobre todo no minimizar el derecho a la educación como un servicio de prestación por parte de un particular, porque estamos hablando de un derecho humano donde el Estado ha autorizado para que un particular lo pueda ofertar o pueda esta educación. Y bueno, simplemente quiero agradecer y esperemos que podamos reflexionar sobre mucho más allá de un conjunto de actividades. La educación es mucho más que eso y tomar como un laboratorio escolar nuestros hogares y muchas actividades que pueden generar un lazo mejor y sobre todo el afianzar valores que creo que estamos perdiendo en México y que podemos hoy refrendar con la familia y con los niños en esta pandemia y mejorar la relación de la escuela, de la familia con la escuela. Y para terminar, un dato muy importante, hoy tenemos 11.550 muertes por violencia. El día viernes estaban reportando 12.000 muertes por COVID, casi estaban aparejadas. Por lo tanto, creo que sí es un problema el COVID,
pero hay otros problemas a la par, la seguridad en México, que también deben preocuparnos. Y hoy podemos trabajar con nuestros niños en esos valores, en la solidaridad, en el trabajo en el equipo, en esos valores que podemos trabajar hoy al interior de las familias y que creo que no estamos aprendiendo de esta crisis para poder hacerlo. Hay tantas actividades que les pueden ayudar al desarrollo libre de la personalidad que no necesariamente están con los planes inicialmente establecidos por la Secretaría de Educación en esos libros de texto que no pudieron avisorar esta pandemia. Muchas gracias, doctora Por lo Alejandra tanto, Flores, por... podemos dejarle un poco de lo como laboratorio. Muchas gracias. Perdón por anticiparme, Gracias. pero tuve por aquí Perdón, un perdón, corto perdón. tuve un corto por aquí del audio, pero sin ningún problema. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias. Al contrario. Cedemos enseguida el uso de la palabra al doctor Emmanuel Cactier, quien es doctor por la Universidad de París, profesor titular de Derecho Público de la Universidad Lille, codirector del Centro de Investigación de Leyes y Perspectivas del Derecho en la misma universidad. Adelante, doctor Cactier. Muy buenos días a todos los colegas, las colegas, y muchas gracias, señor presidente, para darme la palabra. Para empezar, quisiera evocar una dimensión histórica del tema del derecho a la educación para subrayar la importancia de este derecho en Francia, porque desde el siglo XVIII, es decir, durante la Revolución Francesa, este derecho fue considerado como un derecho esencial para la construcción del Estado republicano. Y para evocar eso, quisiera dar la palabra a un gran revolucionario quien es Georges Danton, quien declaró ante la Asamblea Nacional en su discurso sobre la educación en 1793 que después del pan, la educación es la primera necesidad de un pueblo. Pues el artículo 22 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que precedió a la Constitución de 1793, es decir, la primera constitución republicana de la historia de Francia, y esta declaración es la segunda declaración menos conocida que la primera, que es la que conocemos. Y en esta declaración hay un artículo 22 que disponía lo siguiente: la educación es la necesidad de todos, la sociedad promoverá con todo su poder el progreso de la razón pública y pondrá la educación al alcance de todos los ciudadanos. A pesar de eso, no fue sino hasta la Tercera República, es decir, un siglo después, cuando este principio se hizo realidad y fue consagrado por Jules Ferry en las grandes leyes de la República Francesa. Y tuvimos que esperar hasta la Cuarta República para que este tema volvió a aparecer en nuestra Constitución, en el párrafo 13 del preámbulo de la Constitución de 1946, a la que se refiere nuestra actual Constitución. Este párrafo declara la nación garantiza la igualdad de acceso del niño y del adulto a la instrucción, a la formación profesional y a la cultura. La organización de la educación pública gratuita y laica en todos los niveles es un deber del Estado. Desde un punto de vista interno en francés, porque podría hablar del artículo 2 del protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero quisiera tratar especialmente del punto de vista francés. El texto que deriva del preámbulo de la Constitución de 1946, por lo que habíamos subrayado en otra ponencia la importancia para la construcción de la nación republicana francesa, asigna una doble misión a la comunidad nacional. Por una parte,
es la obligación de garantizar la igualdad de acceso de todos, niños y adultos, a la formación y a la cultura. Por otra parte, es la obligación de organizar una educación pública gratuita y laica en todos los niveles de la educación nacional, es decir, incluido al nivel de la educación superior, es decir, al nivel universitario. Quisiera hacer cuatro observaciones a propósito del texto constitucional. Primera observación es que este texto nos da una visión larga de la educación porque incluye instrucción, formación profesional y la cultura, que es parte también de la construcción del ciudadano. Segunda observación, en Francia, la política de educación es constitucionalmente una competencia del Estado, pero la gestión material de las escuelas incumbe en Francia a las autoridades locales. Es decir, que las autoridades locales tienen que seguir las directivas del Ministerio de la Educación Nacional. Tercera observación, esto permite, sin embargo, la existencia de un sector educativo privado, pero bajo el control del Estado y siempre que se respeten ciertos principios comunes. Y cuarta observación, la igualdad de acceso a la educación está al centro del derecho a la educación, tanto sobre la base de este texto especial como sobre la base de la calidad de servicio público de la educación nacional. Y dentro de los grandes principios del servicio público hay la igualdad, la accesibilidad, la continuidad y la neutralidad. Y es un principio constitucional y también un principio que fue declarado por el Consejo del Estado francés, es decir, un principio que tiene también un valor entre la ley y la Constitución. El principio de igualdad, norma cardinal del sistema jurídico francés desde hace más de 200 años, es antes todo un principio de igualdad jurídica, de jure, pero en el marco del derecho de la educación tiene una dimensión real que forma parte de la ambición misma del poder constituyente en 1946 y aún antes de esta fecha, desde la Tercera República. Todos los elementos que están alrededor del sistema educativo francés tienen una influencia muy importante en la igualdad real entre los alumnos y así pues la dimensión pedagógica del derecho a la educación está fuertemente vinculada a la dimensión económica del hogar del niño. La escolarización obligatoria a partir de los 3 años de edad en Francia también permite a los padres confiar a sus hijos a las instituciones estatales gratuitas mientras trabajan. Así parece también como un factor de promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres. Estos elementos exógenos concretos se desplegaron de manera muy significativa durante el confinamiento en su relación con los principios de igualdad y de continuidad de la educación nacional a través de la noción que fue utilizada por el Ministerio de la Educación Nacional, la noción de continuidad pedagógica, especialmente durante las dos etapas de la lucha contra el COVID. La primera es la etapa del confinamiento y la segunda etapa es la actual, es la del desconfinamiento, un desconfinamiento progresivo actualmente en vigor. Y este desconfinamiento progresivo también es un factor de desigualdades. Entonces quisiera tratar en primer lugar del confinamiento y del desconfinamiento progresivo y de la noción de continuidad pedagógica. Y en segundo lugar, quisiera tratar de la continuidad pedagógica y
de la igualdad virtual con efectos de doble disparador provocados por esta continuidad pedagógica más virtual que real. En Francia, al igual que en Alemania, Italia y España, y en la gran mayoría de los Estados miembros de la UE, las escuelas y universidades fueron cerradas incluso antes de que se aplicaran las medidas de confinamiento de toda la población. En efecto, varios estudios científicos revelaron que el entorno escolar y su población joven eran propicios para la propagación de la epidemia. Frente a la extensión de las medidas de contención y de confinamiento y distanciación social, la organización de los exámenes, como la organización pedagógica de las escuelas, tuvo que ser repensada en toda Europa. Con el fin de garantizar la continuidad de uno de los servicios públicos republicanos más esenciales para la construcción de la nación francesa, se estableció en Francia rápidamente una continuidad pedagógica para mantener un contacto regular entre los estudiantes y los profesores o entre los alumnos y los profesores. El mensaje oficial fue y sigue ser que las aulas se han vaciado, pero la escuela no se detiene. Esta continuidad pedagógica que normalmente se prevé existe en caso de traslado temporal de alumnos o cierre de escuelas, colegios e institutos, tiene por objeto mantener un vínculo pedagógico entre profesores y alumnos. Es decir, que antes de la pandemia teníamos en Francia sistemas para asegurar una continuidad pedagógica para unos alumnos que no podían seguir los cursos por diferentes razones. Para los alumnos confinados, el Estado ha puesto a su disposición ciertos recursos digitales existentes, como los del CNED, que existaban antes, e invitado a todos los maestros, los profesores, a ofrecer a sus alumnos un sistema de aula virtual, se llamaba Mi Aula en Casa, que permita a los alumnos no permanecer aislados, mantener una dinámica de grupo y mantener el vínculo con sus maestros. Eso es el discurso oficial. El ministerio también ha puesto en marcha la operación Nación que Aprende. La señora, mi colega, la doctora, no me recuerdo de su nombre, Flores, Alejandra Flores, trataba de la televisión. Esta operación Nación que Aprende ha movilizado varios medios audiovisuales públicos y privados, así como a la prensa escrita, con el fin de ofrecer programas de calidad vinculados a los programas escolares, a los que también se pueden acceder mediante podcast, televisión, streaming o reproducidos en los sitios web del ministerio o en los sitios y plataformas digitales del sector audiovisual público. Por supuesto, eso necesitó el apoyo de los padres en el círculo familiar estricto, es decir, sin el apoyo, por ejemplo, de la abuela o del abuelo, porque son personas frágiles y es decir que se tenía que tener a alguien a casa para ayudar a los niños. Durante este periodo, algunos padres cuya actividad profesional tuvo que interrumpirse por considerarse como no esencial para la necesidad de la nación, es la palabra del decreto del 16 de mayo, pudieron beneficiarse como asalariados, concernaba solo los asalariados, de medidas de desempleo parcial financiadas directamente por el Estado. Y los que participaban en los servicios de salud se beneficiaron a modo de excepción de la asunción de la responsabilidad de sus hijos por parte de la escuela en el aula. Significa que para ellos no había escuela a casa, había escuela en la aula. Otros han podido conciliar el teletrabajo cuando era posible en casa con la asistencia a sus hijos cuando era posible. Otros más desfavorecidos
por ejemplo, trabajando en un sector considerado como esencial para las necesidades de la nación, como tiendas de alimentos, construcción, servicios públicos que no se podían dematerializar, han tenido que elegir entre sus hijos y su trabajo, es decir, entre dos imperativos morales contradictorios. Después de la segunda etapa, que era la del desconfinamiento progresivo desde el 11 de mayo, la continuidad pedagógica se adaptó a esta situación. Es decir, que ahora tenemos la posibilidad para cada dos padres de utilizar las escuelas a partir del 18 de mayo, después de esta fecha. El primer ministro decidió que las clases serán limitadas, podrían abrir, pero serán limitadas a 15 alumnos y a partir del 18 de mayo podrían abrir sobre todo el territorio francés. Así, ahora mismo tenemos clases parciales, es decir, que una semana los niños pueden ir a la escuela y otra semana son otros grupos de niños que pueden ir a la escuela. Pero eso necesita todavía la ayuda de los padres porque una semana sobre otra los niños están a casa y tienen que trabajar de manera virtual. Bueno, voy a acabar con mi comunicación. Quisiera decir que el problema no es únicamente un problema actual, porque la desigualdad entre los niños y entre las familias es una desigualdad de doble disparador, porque el riesgo es el riesgo de una reacción de confinamiento relacionada con la llegada del verano y lo que llamamos en Francia las grandes vacaciones, cuando se interrumpe la escuela durante 2 meses. Y durante este tiempo sabemos, todos los estudios sociológicos lo dicen, que hay discriminaciones, hay familias con ventajas y otras con desventajas, y durante el verano los niños van a sufrir de esta falta de escuela real y serán los niños más desfavorizados que van a sufrir de eso. Y estas cuestiones son muy importantes porque no tanto de un punto de vista político, sino que de un punto de vista contencioso. Ahora mismo hay recursos ante el juez administrativo y ante el juez penal, criminal, a propósito de las medidas de desconfinamiento y de reapertura parcial de las escuelas. Y ahora mismo no tenemos las sentencias, pero claro que va a desarrollarse este tipo de contencioso. Muchas gracias y lo siento para el tiempo. No se preocupe, doctor, al contrario, muchas gracias por sus comentarios y por ilustrarnos en esta última parte la situación que está viviéndose actualmente en Francia. Enseguida cedemos el uso de la palabra a un nuevo invitado de esta Red Internacional de Estudios Constitucionales. Él es el doctor Felipe Chiarello de Sousa Pinto. Es máster y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Actualmente es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Mackenzie y profesor del programa de maestría y doctorado en Derecho Político y Económico. Adelante, doctor, bienvenido.